Buenas tardes, muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, me complace mucho presentarles a una investigadora, profesora muy destacada en el área de intervenciones en línea, además una colega querida en la directiva de ALAPCO, la doctora Karen Priscila del Río Supinski, psicóloga por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, tiene maestría y doctorado en psicología de la misma universidad, posgrado en psicobiología por UNICEF, de Universidad de San Pablo, especialista en terapias de esquema por la Sociedad Internacional de Terapia de Esquemas, es profesora titular del programa de posgrado en psicología de la Universidad Federal de Gran Dourados, profesora colaboradora del programa, una beca del gobierno brasileño para el programa de posgrado en psicología de la PUCS, investigadora colaboradora del Laboratorio de Investigación e Intervención Cognitivo-Comportamental, es asesora de marketing y comunicación de la Federación Latinoamericana de Terapias Cognitivas y Conductuales, el APCO, en el periodo actual, 2019-2022, psicoterapeuta, supervisora e investigadora en el área de intervenciones online, terapia cognitivo-conductual, motivación para el cambio y trastorno por abuso de sustancias. Hoy, la doctora Karen nos va a brindar la conferencia Asistencia Psicológica Online, Sincrónica y Asincrónica, diferencias, aprendizajes y evidencias científicas. Bueno, le damos la bienvenida, doctora Karen, un verdadero placer contar con tu presencia en este segundo simposio internacional de ALAPCO. Muchas gracias, María Esther, por la presentación. Gracias a ALAPCO por la invitación, por estar aquí en esta conferencia. Bueno, van a ver que mis diapositivas van a estar en portugués, pero yo les voy a hablar en español porque creí que así era una forma de que todos puedan comprender un poquito de que tengo lo que tengo que hablar a ustedes hoy. Bueno, María Esther ya dijo a lo que vengo yo hoy día, que es la idea de hablarles un poco sobre toda la asistencia psicológica posible online como un gran resumen, tal vez de lo que vimos ayer, hoy día, en las conferencias, en las mesas, en la sesión especial y tal vez lo que vamos a ver todavía hoy día. Me gusta siempre empezar diciendo que tenemos sí una gran conectividad, un gran poder de conectarse en Internet, tanto en Brasil cuanto en los otros países de América Latina, de Latinoamérica. Tenemos un dato que el 71% de la población urbana de Latinoamérica y Caribe tiene opciones de conectividad. Sabemos que esta conectividad por veces no es tan buena, no es una Internet tan rápida y que no se pueda acceder a muchas cosas tal vez por esta Internet. Pero tenemos el 71% de personas con conectividad, que pueden acceder a Internet. Entonces, me gustaría que estos datos, ustedes pudieran quedar pensando en su mente sobre estos datos para al final podemos hacer como una reflexión acerca de esto. Otra cosa importante que siempre me gusta decir es sobre la tecnología. Y les puse aquí un sencillo dato, que es la cuestión de la Internet, la velocidad de la Internet. Tenemos hoy una Internet que ya es buena en la mayor parte de los países de aquí de Latinoamérica, pero no tan buena. Y tenemos esa tecnología 5G que va a llegar todavía para nosotros, pero va a llegar. Y si hoy tenemos algunos problemas para conectarnos en la imagen con el consultante, para acceder a alguna aplicación o alguna página web, tal vez eso con esta nueva tecnología no será más un problema. Porque hoy, si tenemos como 2 minutos para hacer un download de una película, después tendremos 3.7 segundos. Si hoy por veces demoramos como 20 segundos para hacer un download de una hora de música, después será menos de un segundo. Y si hoy día para cargar una página web necesitamos de un segundo, serán como 25 milisegundos. Entonces también este es un dato importante que tenemos que llevar en cuenta.
Bueno, Karen, ¿y para qué estás diciendo esto? Me gustaría que esta presentación fuera como para hacer una reflexión acerca de lo que voy a decir no es sobre la pandemia, no es sobre solamente la adaptación por la pandemia, pero también es sobre qué es lo que tenemos acerca de las intervenciones online, qué es lo que ya hay. Y por la pandemia, claro, tuvimos que conocer más, adaptarnos, que no conocía mucho, pero me gustaría que con esta presentación y con estos datos de tecnología, ustedes puedan hacer una reflexión sobre, bueno, tal vez yo pueda conocer más sobre esto y no solamente por la pandemia, cuando la cosa se quede mejor, ojalá sea muy pronto, yo puedo hacer más y más con esto. Y ahí me gustaría de hacerles esta pregunta. Si tenemos tanta internet, si podemos acceder tanto a la internet, ¿cuántas aplicaciones conoces tú con intervenciones psicológicas comprobadas científicamente que conoces en tu país, con investigadores de tu país? Y vamos a pensar que en Latinoamérica yo creo que esta pregunta, la respuesta no nos va a salir tan bien, porque no era una práctica que hacíamos antes. No teníamos esto en cuenta tanto antes de la pandemia. Entonces es muy importante. Tenemos como un gap, un espacio que podemos hacer muchas y muchas cosas por nuestros consultantes, por poblaciones de riesgo, por poblaciones que no pueden acceder a un servicio en salud, un servicio en psicología. Entonces, ¿por qué tener intervenciones online? Yo creo que en todas las conferencias que ya tuvimos está más que correcto, que es bueno, que tiene evidencias, que se puede hacer muchísimas cosas, pero me gustaría plantear dos cosas en especial aquí. Las limitaciones sociales que tenemos, o sea, la falta de profesionales. Yo creo que en todos los países de Latinoamérica esto pasa. En Brasil, y soy brasileña, esto pasa. Entonces, en algunas regiones sabemos que hay mucha gente para pocos profesionales y hay que esperar muchísimo para tener atención en psicología. Y esto por veces no es bueno porque no solamente que la persona no tiene acceso al servicio, pero también espera muchísimo para tener este servicio. Y por veces no quiere más. Ya no quiero más, no voy a esperar tanto por esto. Entonces, esto es muy importante. Cuestiones, aspectos más de la geografía. ¿Es cerca para mí llegar a un servicio de psicología? ¿Puedo llegar con facilidad? No, no puedo, es difícil. Tengo que tener un auto, tengo que andar 40 kilómetros, 20 kilómetros. Entonces, estas cosas en la psicoterapia face to face presencial, eso se pone como una barrera. Y el estigma. Sabemos también que hacer psicoterapia hoy día todavía es mucho mejor que unos años atrás, pero todavía es como visto, qué raro. Entonces, por veces en ciudades más chicas, y tenemos muchas aquí en Brasil, y también yo creo que hay muchísimas en toda Latinoamérica, el estigma es muy fuerte. Y también los aspectos relacionados a los trastornos, que yo creo que también varios de los conferencistas y los ponentes de las mesas pusieron esto como un dato bien importante. Un paciente más depresivo, un paciente con una ansiedad importante, les cuesta llegar a un servicio de psicología por veces por el trastorno. Y si tiene algo que se puede aproximar con más facilidad a estas personas, tal vez ahí sea más fácil que él llegue, tal vez hasta a una psicoterapia presencial face to face. Entonces, eso tenemos que pensar, porque hacer intervenciones online, tal vez esas barreras no necesitarían existir. Y yo creo que ya quedó muy claro en todas estas conferencias que tuvimos que tenemos dos grandes modalidades dentro de las intervenciones online. Tenemos la psicoterapia por internet, que son profesionales en contacto con los pacientes, con los consultantes por video, o sea, es sincrónico, es en vivo. Y tenemos las intervenciones basadas por internet, que Anderson,
Ricardo Muñoz, Chelsea, hoy día en la mañana, hablaron tanto sobre esto, que son las intervenciones mediadas por softwares, aplicaciones, páginas web. O sea, no es sincrónico, es asincrónico, no es en vivo. La computadora está contigo en esto por un algoritmo que te va ayudando a tener estrategias y una evaluación sobre tus síntomas y cómo estás. Y eso es muy importante también. O sea, tenemos dos grandes formas de hacer estas intervenciones online. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Y será que puedo hacer algo más de que hago yo? Ya conociendo un poco más, sabiendo que existen otras formas de hacer estas intervenciones online. Las intervenciones basadas en Internet, las que voy a hablar un poquito primero para después hablar de la psicoterapia online. Las intervenciones por softwares, por aplicaciones, por páginas web, todo esto tiene, como se llama en Brasil, un diferencial. Ellos pueden reducir las barreras para llegar al sistema de salud. O sea, tal vez por una intervención, por una aplicación, yo pueda fornecer a un consultante, a una persona, informaciones que van a ayudar, que amplíe su conciencia sobre el problema. Y tal vez así pueda llegar más fácil a un servicio de salud. Principalmente en poblaciones de riesgo. En la pandemia, supimos que muchas personas estaban con muchas dificultades y yo, como dijo María Esther, hago investigación también con trastornos por uso de alcohol y otras drogas. Y queríamos ayudar durante la pandemia a las personas porque sabíamos que el uso de alcohol estaba como un poco, tal vez, más grande que el normal. Y aquí se llama como cartilha, quien habla portugués va a saber de qué estoy hablando, pero era como un informativo, eran varias informaciones, como un manual, como muchas informaciones juntas. Las hicimos sobre qué es lo que era uso de alcohol y otras drogas, cuáles los riesgos, qué es lo que es importante saber, cómo puedo manejar esto solo, dónde puedo buscar ayuda y todo esto. Y ahí hicimos esto en un documento que se podía enviar por WhatsApp. Entonces, esto fue una cosa muy interesante que hicimos porque eran puras informaciones, no llegaba a ser una intervención con estrategias o técnicas, pero era llegar la información a las personas porque conociendo más sobre lo que es el uso de alcohol, uso de otras drogas, cómo manejar esto, tal vez así las personas pudieran llegar más a los servicios de salud, procurar ayuda de profesionales. Entonces, intentamos llegar a estas poblaciones de riesgo con este manual, con este informativo. Y muchos de los profesores de la universidad donde trabajo hicieron cosas muy parecidas con esto, muy similares, para hacer llegar a las personas más información sobre violencia doméstica, sobre trastornos de ansiedad y todo esto. Entonces, hay muchas y muchas formas que tenemos de hacer llegar las informaciones. Y esas intervenciones basadas por Internet también pueden fomentar el cambio de comportamiento, pueden reducir síntomas y mejorar todo el estado de la salud. O sea, podemos hacer promoción y prevención en salud, como pudieron ver en una de nuestras mesas redondas de este evento. Tengan eso en cuenta. Pero Karen, no soy investigadora, no voy a crear ninguna aplicación, ninguna página web sobre promoción de salud. Puede ser que sí, no puedes hacerlo, pero ¿quién en tu ciudad puede hacerlo? ¿Tienes información sobre esto? ¿En tu región, en tu país? ¿Cuáles son las aplicaciones que conocemos que son adaptadas a la población donde vivo yo? Eso es importante saber. Entonces, todos los cambios que podemos hacer son importantes. Me gusta mucho esta figura, este como dibujo de un paper que va a mostrar qué es lo que pasa con una intervención online, basada en la Internet. No tenía ningún contacto con personas. Aquí arriba tiene todo el pre-treatment, antes de la intervención y después de la intervención.
Y pueden ver qué es lo que es más claro aquí. Al final de la intervención, teníamos muchas personas sin síntomas. En el inicio ninguna y después muchas personas sin síntomas. Y miren ahí el severe, van a ver también que había muchas personas con síntomas más graves y después muy pocas personas con síntomas más graves. Esto son los resultados de una intervención basada por Internet. No es psicoterapia online, face to face, nada de esto. Tenemos que tener en cuenta entonces que tal vez la intervención basada por Internet no va a resolver todos los problemas, no es todo lo que necesitamos, pero puede ser un gran instrumento de tener buenos resultados para esto que les decía antes, para promoción y prevención en salud. Y tal vez a las personas que no puedan llegar a un servicio de salud con psicoterapia, por ejemplo, esto sería un resultado muy, muy, muy bueno de que no tener nada. Pero es importante una cosa. Cualquier intervención basada en Internet sirve para todas las personas. Y ahí les traigo una información que después voy a dar un ejemplo de una investigación que participé que nos va a ejemplificar esta frase. Es muy, muy importante hacer una adaptación de la propuesta, del programa, del protocolo de intervención a la población que se direciona esta intervención. O sea, ¿quién es mi audiencia que va a tener ahí este programa, este protocolo? ¿Quién es la población que va a tener esto? Porque no son todas las intervenciones basadas en Internet que son para todas las personas. No es sencillo así. No es solamente crear una intervención, ponerla en una aplicación y listo. Ahora tengo algo para la ansiedad o para la depresión. Como podemos ver en la Apple Store o Google Store, vamos a buscar cualquier aplicación y tienen muchísimas sobre psicología, motivación y síntomas y todo esto. Pero ¿tienen comprobación científica? Esto es importante pensarnos. En algunos países, los programas asincrónicos pueden ser ofrecidos como un tratamiento, una intervención más inicial. O sea, la persona todavía no puede acceder a una psicoterapia. Bueno, le voy a ofrecer esta intervención porque ahí por lo menos tiene esta promoción, prevención en salud y no se agravan los síntomas de ello. Entonces va a tener sí la psicoterapia, pero no puede ahora, entonces es como un tratamiento inicial. También pueden ser como tratamientos asociados, combinados. O sea, puede tener la psicoterapia, pero también va a tener la intervención basada por Internet. Pero va a tener dos intervenciones. Sí, dos intervenciones. Hay muchos estudios que nos muestran que esto es muy bueno, que trae resultados muy, muy, muy positivos. Entonces, por veces es un paciente más difícil, que no hace las tareas, que no adhiere bien a la psicoterapia, pues entonces ofrecer esta posibilidad y entonces como aumentar la efectividad de la intervención. También como tratamientos como para dificultades de acceder a otros tratamientos. O sea, la persona no puede, nunca va a tener, no está como esperando, no tiene la psicoterapia, nunca va a poder ser posible tener por donde vive, por cuestiones sociales. Entonces puede ser también una opción. Y lo que es muy, ¿cómo les voy a decir? Nos deja muy felices de saber de estos datos, es que como un material permanente, la persona se queda con esto. Entonces, tú llevas información y no es solamente durante la psicoterapia, los 50 minutos, pero él tiene el material, tiene la información siempre con él. Puede verlo y verlo y verlo por muchas veces. Entonces, esas son maneras de poder ofrecer estas intervenciones basadas en Internet. Y aquí les traigo dos ejemplos de investigaciones que hicimos, que son intervenciones basadas por Internet.
y son con universitarios, estudiantes de universidades en Brasil. Una es relacionada al uso de alcohol y la otra es relacionada a la ansiedad, estrés y depresión. La primera era la promoción de salud en adolescentes a través de Internet en relación al uso de alcohol. Jóvenes que estaban ya en la universidad. Esta fue un trabajo, una investigación que fue hecha junto con el NEPSIS, que es un laboratorio de Unifesp, y donde el doctorando André Bedendo hizo todo su doctorado con esta investigación y yo hice el postdoctorado con esta investigación. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con la cuestión del uso de alcohol en universitarios? Bueno, el uso de alcohol por universitarios tienen innumerables problemas y comportamientos de conductas de riesgo, como prejuicios académicos, las personas les va mal en las disciplinas, en las clases, hay un riesgo de suicidio, pueden haber accidentes de tránsito porque ingieren alcohol, consumen alcohol y salen a manejar. Pueden tener problemas con otras personas, como violencia física o sexual, que sabemos que ocurre en Brasil, ocurría mucho cuando empezaban ahí en el primer día de clase y hacían como estas bromas con los que eran más antiguos y eso siempre daba aquí unos problemitas con esto. Y problemas institucionales, que son problemas relacionados a cuestiones más legales, prejuicios al patrimonio y también como el estudiante no querer ir más a la universidad, dejar de ir a la universidad. Entonces sabemos que no es solamente por el uso de alcohol que esto pasa, pero cuando el estudiante usa más alcohol que un normal, pues sí, tener este tipo de problema. ¿Y cuál era la intervención que era la propuesta de esta intervención? Bueno, era un feedback normativo personalizado. ¿Qué es lo que es esto? La idea era que ellos pudieran hacer una evaluación muy rápida en una página web que eran invitados a conocer, hacían la evaluación y entonces recibían como este feedback normativo, que o sea, ¿qué es lo que otras personas con mi edad consumen de alcohol? Yo consumo más, menos, mi consumo es igual, ¿cómo es eso? Y era personalizado, o sea, cada una de las personas tenía su respuesta, no era una respuesta como general para todos. Entonces era una intervención muy breve, de 5 a 20 minutos, y la idea era, el objetivo era proporcionar información individualizada sobre el uso de alcohol, acompañada por datos sobre personas de la misma edad. Bueno, ¿y qué es lo que tuvimos de resultados? Aquí, como dije, es uno de los ejemplos que tenemos que tener en cuenta cómo ofrecer intervenciones basadas en Internet. Para las personas que estaban como más motivadas, estaban queriendo cambiar, saber de su consumo de alcohol, esto les fue muy bien. Tuvieron un menor número de dosis de alcohol todas en las evaluaciones de 1, 3, 6 meses y también una reducción del número de dosis típicas. Y a los menos motivados, ¿qué es lo que pasó? Un aumento de la puntuación del Audity, que era el instrumento que evaluaba cuánto consumía de alcohol, y un aumento por el uso de alcohol en 3 y 6 meses. La intervención de ustedes, Karen, hizo aumentar el uso de alcohol. En algunas personas, sí. Y ahí por eso yo puse aquí el efecto boomerang. ¿Se recuerdan del boomerang? Que si lo tiras al aire, él vuelve a ti. Y me gusta hacer esto porque fue como esto que nos pasó cuando vimos el resultado. No era el esperado. Y eso nos dice que tenemos que tener un cuidado especial cuando vamos a proponer estas intervenciones. Por eso dije antes, ¿quién es la población? Esta intervención está adaptada para estas personas. Protocolos de intervenciones me encantan, pero son peligrosos. No podemos reproducir a cualquier persona, a cualquier población.
Hay que tener mucho cuidado a quién estamos proponiendo este tipo de protocolo o de intervención. Y solamente con este tipo de investigaciones que somos capaces de saber si lo que estamos proponiendo es ok o no, y con esto se hace la evidencia científica que necesitamos para que nuevas intervenciones sean más efectivas y que traigan resultados más positivos. Y el segundo ejemplo que me gustaría contarles aquí es una intervención asincrónica también para universitarios. Oh, perdón, me gustaría aquí decirles que este fue un trabajo en parcería con el LAPIC de USPI. ¿Y qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que teníamos, que creíamos que era importante? Universitarios tienen muchos cambios en su vida por ir a la universidad. En Brasil estamos en una, antes de la pandemia, esto ya ocurría, en una época de dar mucha atención en las investigaciones para este público, para esta población de estudiantes de universidades. ¿Por qué? Porque es una nueva etapa de sus vidas. Por veces salen de su casa, tienen que vivir en otra parte. Es todo muy distinto lo que pasa en la universidad de lo que era en el colegio. Todas las habilidades sociales que tienen que tener, todo el cambio de conducta, de cómo portarse y de cómo hacer las cosas que en la universidad por veces nos va exigiendo. Entonces eso puede traer ansiedad. Las cuestiones de frustración y de los cambios de todo esto de la universidad y las exigencias de los profesores y todo esto también puede causar depresión o síntomas de depresión. Y todas las exigencias de los trabajos y presentaciones y pruebas y hacer amigos y consumo alcohol o no, drogas, todo esto que tenemos en esta edad también puede traer estrés. Y este estudio, esta investigación pasó en el final del año pasado, 2020, cuando ya teníamos la pandemia. Y creíamos que todo esto, ansiedad, depresión y estrés, podría estar todavía más grande por la pandemia, porque no tuvieron clases, porque todo que era presencial se adaptó al online de una hora para otra. Entonces, todo esto podría generar más ansiedad, depresión y estrés. Entonces, creamos, basados obviamente en evidencias, propusimos una intervención con 4 módulos, como llamamos nosotros, como 4 partes, y más de las 4 partes, algunos contactos sincrónicos por mensajes, no con video, pero con mensajes. Y la idea, algunas de las ideas que les puedo contar aquí era psicoeducación sobre la terapia cognitivo-conductual y síntomas relacionados a ansiedad, depresión, estrés y todo esto. Aspectos de regulación emocional, autocompasión y técnicas y estrategias para lidiar con todo esto. Bueno, tenemos ahí un paper o 2 en construcción, ¿no? Lo estamos haciendo, pero les puedo traer algunos resultados. Fueron 41 participantes, no fue mucha gente, 41 universitarios, estudiantes que participaron de esta intervención. Tuvimos feedbacks muy positivos sobre los materiales psicoeducativos, pero muy positivos. Hicimos un video sobre psicoeducación de la terapia cognitivo-conductual y era tan interesante escucharlos hablando que nunca me había dado cuenta que es así, que puedo tener en cuenta mis pensamientos y que esto puede estar relacionado con emociones y conductas, y eso ya aclaraba muchísimo a ellos. Entonces fue muy sorprendente los comentarios que tuvimos por esto. También tuvimos buenos feedbacks sobre técnicas disponibilizadas. Fueron muchos alumnos, estudiantes de universidad del curso de psicología que hicieron todo este trabajo en conjunto y tuvimos algunas técnicas por audio o entonces eran cards, videos, de todo un poco, bien diversificado.
y los feedbacks fueron muy buenos, principalmente para los audios. Tuvimos ahí antes la conferencia de Daniel que hizo la práctica del mindfulness y claro, siempre nos encanta hacer estas prácticas y llevar este conocimiento, prácticas como esa a las personas que no conocen, que no tienen esa información, fue sí bien importante. Tuvimos también cuestiones para la cuestión de la adherencia, el aspecto de la adherencia. Apenas una persona no fue hasta el final de la intervención, todas las demás sí fueron. Y tuvimos también una evaluación bien positiva por los contactos sincrónicos, por los mensajes. Les gustaba a las personas tener este contacto semanal, era siempre una vez por semana. O sea, recibían todo el material por video, por audio, por mensajes, y también tenían este contacto con una persona por medio sincrónico. Y les traigo aquí cómo más o menos era todo por vía del Telegram, no sé si conocen, pero es una aplicación de comunicación como WhatsApp, pero tienen muchos recursos para hacer estos grupos, para todos los aspectos éticos, ser respetados y todo esto. Entonces poníamos los mensajes, los materiales, las personas en este grupo no podían conversar una con las otras, pero nosotros sí podíamos conversar con ellas. Entonces, no exigió yo hacer toda una aplicación nueva o construir, elaborar una página web nueva, pero intentamos hacer de la manera más sencilla posible. Y en breve vamos a tener ahí la publicación sobre este gran estudio que hicimos, esta investigación que hicimos. Y como el tiempo se me va, me gustaría hablar un poquito de la psicoterapia online también. Yo sé que algunos de los conferencistas ya hablaron un poquito sobre esto, pero yo creo que la mayoría de ustedes tal vez lo que hicieron por la pandemia fue adaptar toda su atención en salud de la psicoterapia face-to-face presencial para el online. Y muchas cuestiones surgieron con esto. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con todas las dificultades que nos fueron apareciendo? Lo que las evidencias nos dicen es que supervisión es muy importante y acabamos de tener hoy una mesa sobre esto. Supervisión, la evidencia científica nos dice que es muy, muy importante. Importante también en el presencial, en el face-to-face, pero en online, como tienen tantas cosas, tiene sus limitaciones, tenemos que tener esto ainda todavía más importante. El terapeuta por veces se puede quedar como más confortable, más disponible o se quedar mejor después de la primera sesión con su consultante. Muchas veces en la primera, no sé si le va a gustar, no sé si se va a adaptar el consultante al medio online, es como medio raro. Y si esto pasa en nuestras mentes, tal vez esto con el tiempo va mejorando y en la supervisión es muy importante tratar de esto también. Y también las evidencias dicen que la relación sí es posible. Elementos como afecto, confianza, conexión, empatía, comprensión y todo esto fue posible de verse en una investigación de esta investigadora brasileña, Pietà, que hizo una investigación con terapeutas y consultantes de psicoterapia online. O sea, todos dijeron que sí, fue posible estar muy bien en esta psicoterapia online. Y también que es importante, muy importante, mantener, como se dice en Brasil, ojo en el ojo. Pero Karen, ¿cómo voy a tener ojo en el ojo por una computadora? Bueno, tenemos hartas cosas que tal vez tenemos que entrenar, pero por ejemplo, estoy mirando aquí a la cámara de mi computadora y tal vez pueden creer que estoy mirando a ustedes. Entonces tenemos que ver si el consultante no está aquí en mi pantalla aquí, porque ahí estoy mirando para acá y ahí sí no estoy mirando a ustedes. Entonces, tenemos estas cuestiones más prácticas, aspectos prácticos, pero también tenemos que este ojo en el ojo ocurrir de otras maneras. ¿Cómo tienes la atención con tu consultante? ¿Cómo haces la intervención?
todo esto se puede ver de otras maneras. Y la identificación de las emociones del paciente, del consultante. Es importante esta activación emocional. Y en el online se puede hacer esto. Tal vez para algunas personas es un poco más difícil, pero sí, es muy posible. Y yo no creo mucho que es posible un cambio más permanente si no tenemos esta activación emocional de la persona. Tenemos también que tener atención en las características personales del terapeuta. ¿Cómo? Yo me gusta hacer psicoterapia online. Yo creo en la psicoterapia online. Estudié, leí, sé un poquito más. No, Karen, me adapté por la pandemia, así que termine la pandemia, termino yo con la psicoterapia online. Qué bien, perfecto. Pero por mientras que estás en la psicoterapia online, tienes que ver cómo te presentas a esta consulta, cómo estás pareciendo a tu consultante. Entonces, las características personales son sí importantes en esto. Y mantener una comunicación muy clara. Tienes que explicar muy bien cómo es la aplicación que usas, todo de la internet, todo la privacidad, todo esto, pero también si la persona le está gustando el feedback sobre estas sesiones que son online. Todo esto es muy, muy, muy importante. Y ahí tenemos también otras barreras. Las personas antes de la psicoterapia van a buscar ayuda de los familiares y amigos, y no hay problema ninguno con esto. Si todos podemos intentar quedarnos mejor sin la psicoterapia, ok. Pero lo que me gustaría aquí dejar como más importante es cuando las personas buscan a la internet. Tantos canales de YouTube de personas que no son psicólogos, no tienen ninguna evidencia científica. Tantos perfiles en Instagram, pasando consejos sobre relacionamientos o dietas, cómo hacer ejercicios físicos. Tantas opiniones y tantos consejos sin ninguna evidencia. ¿Y dónde estamos nosotros en esto? ¿Por qué los psicólogos no pueden tener un espacio tal vez un poco más grande para poder pasar informaciones más correctas sobre algunas cosas? Tenemos metaanálisis que nos muestran que en intervenciones online, con el soporte humano, con algún contacto sincrónico, tienen mejores resultados. O sea, no solamente una página web o una aplicación sola, si tienen buenos resultados, pero cuando tienen contacto con alguien, son mejores todavía. Y para quien quiere conocer más, hay muchos estudios en Australia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, como pudimos ver en todas estas conferencias del evento. La TCC online, yo creo que todos están hablando de esto, pero ya se vio que hay mucha efectividad comprobada para el trastorno depresivo mayor y trastornos de ansiedad, como pánico, ansiedad social, ansiedad generalizada. Hay muchas investigaciones. 5 minutos, Karen. Perfecto, gracias. Hay muchos estudios que van a ver si la psicoterapia sincrónica, una atención por correo o una intervención por aplicación, ¿cuál es lo mejor? Y hay estudios donde hay todo junto. Y van ahí, cada estudio con cada síntoma va a tener ahí su resultado. Hay efectividad igual a la psicoterapia presencial, face to face. No hay distinción, no es diferente, no es peor, es igual, es efectivo. Las técnicas más comunes en psicoterapia online y TCC o TCC, terapia cognitivo-conductuales, el registro de pensamientos disfuncionales, activación conductual, ejercicios de exposición, reestructuración cognitiva y relajación, lo que hacemos mucho en el presencial. Y planes de acción también son muy comunes en la terapia online. Las técnicas a través de materiales estructurados y que las personas puedan acceder en la computadora son muy comunes, sí. Entonces,
Yo estoy ofreciendo a mis consultantes algo estructurado, algún material que sea fácil de acceder por el Zoom, por el Meet, por el WhatsApp. ¿Cómo estoy adaptando esto que haría yo en mi sesión presencial? Y hay también investigaciones sobre la efectividad de intervenciones transdiagnósticas, Tailored ICBT. Esto es también muy interesante. No es para el trastorno de ansiedad o el trastorno depresivo, pero para la queja, lo que el consultante te dice que es importante. Y vamos entonces trabajando. Es una opción. Y un trabajo asociado de las intervenciones online con la medicación, psicoterapia online, intervenciones asincrónicas. O sea, puedes ofrecer también todo junto y hay investigaciones que nos dicen que esto sí trae buenos resultados. Y aquí por fin les traigo algunas evidencias, ejemplos de algunos artículos, papers, para que puedan ver que es enorme, muy grande las evidencias que tenemos. Aquí sobre un CBT para ansiedad generalizada, de el medio para addictions, para trastornos de uso de sustancias, el otro para adolescentes, aquí una intervención cognitivo-comportamental para insomnia, y este último, muy interesante, que es adherencia en la Internet-Based and Face-to-Face Cognitive Behavior Therapy, o sea, es como una comparación, quieren comparar qué es lo que es mejor, face-to-face o internet. Este artículo en especial es muy, muy interesante. Y por fin, las consideraciones, existen limitaciones. Sí, por supuesto que existen. La calidad de la conexión, el conocimiento sobre las aplicaciones, la página web que uso, no me gustar mucho aquí estar online y todo esto, entonces es una limitación. Hay que adaptar todas las intervenciones basadas en Internet a los idiomas, a los aspectos culturales, a los subgrupos que van a usar estas aplicaciones. Hay también que tener mucho en cuenta los cuidados éticos y técnicos. Y hay mucho, pero mucho, como pudieron ver en este evento, evidencia empírica y no solamente que se relacione a la pandemia. Las investigaciones en esta área son de 1990. Tenemos 30 años de investigaciones sobre esto. Entonces, vale leer para saber todo lo que podemos hacer. Y las oportunidades aquí que tenemos para investigaciones y para nuestra práctica. Tenemos muchas aplicaciones, pero con buenas intervenciones, con evidencias para nuestros países, principalmente, les digo, en Latinoamérica. Tenemos que tener tal vez más en cuenta los entrenamientos para terapeutas, principalmente para casos más complejos, como manejar esto online, intervención basada en Internet, psicoterapia online, que es lo que puedo ofrecer. Y por último, no ofrecer estas intervenciones online porque no tengo otra manera de ofrecer nada, pero sí porque es efectivo, porque sí es una opción, una manera de llevar a las personas salud en psicología, salud mental. O sea, que no sea solamente porque no tengo lo que hacer, pero que ustedes crean en lo que están haciendo. Estos son mis contactos. Si quieren conversar después, mi Facebook, mi correo, mi Instagram. Y obrigada y gracias. Bueno, Karen, realmente excelente. Muchas gracias por compartir todo este conocimiento, resultado de tu experiencia, ¿verdad? Con nosotros. Felicitaciones. Brillante tu ponencia. Y ahora esto nos genera muchas preguntas, muchas inquietudes y tenemos la oportunidad de contestar algunas de esas preguntas de la audiencia, que tengo algunas que te voy a trasladar. Pregunta Jo Bañez de Petrópolis, de Brasil. ¿Cómo abordar los trastornos relacionados precisamente con el uso de Internet en tiempos de psicoterapia en Internet? Sí, tenemos este problema y que puede también servir como una casi de sensibilización tal vez. Tenemos, por ejemplo, la ansiedad social, que es muy problemática también y que es difícil por veces de acceder a una intervención.
Y la intervención por Internet puede ser más fácil a estas personas. Entonces, lo mismo puede ocurrir con las personas que tienen este tipo de adicción. Tal vez les sea más fácil acceder a esta intervención, pero después la idea es ir trabajando con estas personas todos los componentes que están por detrás de una adicción. Entonces, todos los criterios que van a tener por la adicción o comorbidades como alguna depresión, algún trastorno de ansiedad. Entonces, todo esto puede ser trabajado y sí puede ser una forma que sea más fácil todavía de acceder. Pero toda esta compulsión por la Internet, todo esto, tú vas a tener técnicas y estrategias dentro de esta intervención, sea psicoterapia online o sea una intervención basada por Internet, que va a seguir todo un protocolo que es específico para este tipo de diagnóstico. Entonces, podemos tener el miedo de que va a reforzar, está en Internet, entonces parece que es peligroso, pero si seguimos bien toda la comprensión del modelo cognitivo para el diagnóstico y las posibilidades de técnicas y estrategias, tal vez sea más fácil acceder a estas personas que en una psicoterapia o una intervención presencial. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. Pregunta André Neis de San Pablo. Pregunta Karen, ¿por qué en el contexto latinoamericano existe este estigma contra la psicología mediada por Internet y las tecnologías antes de verificar la evidencia científica disponible, ¿no? Este preconcepto. Yo creo que, no sé si es un preconcepto, pero tal vez porque no conocíamos mucho, las personas no conocían y no era común en las universidades, cuando hacíamos la facultad de psicología, tener esta información. Oye, ¿es posible hacer intervenciones en línea en psicología? Tal vez si antes hubiéramos escuchado un poco más, esto no sería tan impactante como fue por la pandemia. Pero también es una cosa que es nueva. Si vamos a pensar en 15 años tal vez, 20 años, no era tan común tenermos internet en nuestras casas, en nuestros teléfonos. Era como un poco difícil tener esto. Entonces, no se imaginaba que otras cosas se podrían ofrecer por estos medios. Entonces, yo creo que es normal cuando la cosa está ocurriendo a poco tiempo, no conocemos tanto y tenemos esta como, yo creo que no funciona. Pero ahí es importante no tener el preconcepto en buscar evidencia científica. Bueno, no sé si me gusta, pero déjame ver si funciona, si hay investigaciones sobre el tema y ahí voy a tener una opinión un poco más bien formada. Entonces, esto es importante a todos. Claro que les puede gustar o no les puede gustar, pero si hay evidencias es otra cosa. Si funciona o no funciona es otra cosa, de gustarte o no la psicoterapia o la intervención online. Y como profesionales en salud, esto es muy importante. Sabemos qué es nuestra opinión y lo que es la evidencia científica sobre esto. Entonces yo creo que la pandemia nos trajo esta posibilidad de ver que eso existía muchísimo tiempo. Y ahora tal vez en América Latina, que no teníamos tanto esto, se pueda desarrollar más, o sea, más investigaciones, como les dije antes, más adaptaciones correctas, y ahí se va a usar más y tal vez en 5 años vamos a pensar cómo no teníamos esto antes. ¿Mm? Entonces, yo creo que es por toda su evolución tan rápida que fue la tecnología y la psicoterapia por la tecnología. Bien. Y tenemos otra pregunta de André que dice que si hay investigaciones sobre intervenciones basadas en Internet en el contexto de un cliente que está en psicoterapia. Por ejemplo, para los padres de un niño que a su cuidado. Sí, ahí hay dos formas de responder. Podemos hacer, si una persona está en psicoterapia, podemos sí ofrecer intervenciones, como dije yo, basadas en Internet como un complemento, como para aumentar las posibilidades que esta intervención traiga resultados positivos. Y, por ejemplo, para un niño que está en psicoterapia, uh,
puedo sí ofrecer otras maneras de llevar información a estos padres, por ejemplo, por una intervención basada en Internet o por también sesiones de psicoterapia, como estamos más acostumbrados. Pero la idea es que sea investigaciones con varias combinaciones, con varias formas de tener esto como posibilidades de ofrecer más opciones a las personas. Porque sabemos que, por ejemplo, en una atención con niños, por veces es muy difícil que los padres, las personas responsables, lleguen también a un servicio de salud en psicología. Entonces, por veces una intervención basada en Internet, donde él no va a tener que salir de su casa, no tiene que encontrar con el psicoterapeuta, puede ser una opción en casos más complejos. No que sea siempre de esta forma, pero en algunos casos esto puede ser mucho más útil que el padre, la madre, no querer ni ir al psicólogo y conversar o tener todas las informaciones que son importantes para la intervención de su hijo. Entonces yo creo que sí hay investigaciones ya, no tanto tal vez aquí en Latinoamérica, pero en otros países, sí, principalmente Europa y Australia. Muy bien, Karen, vamos, la última, no nos queda mucho tiempo Ya. más. Pregunta Silvia de Guatemala, que gustaría saber alguna experiencia o investigación que se ha realizado en terapia online con adicciones y si ha sido eficaz. Sí, hay muchas investigaciones sobre esto, con alcohol, con cocaína, con marihuana, con tabaco, y sí, son muy efectivas. Nos traen muchas, y hay de muchas maneras. Hay psicoterapia online, tenemos una investigadora en Brasil, en la Universidad de Juiz de Fora, que es Laisa. Ella hace investigaciones con psicoterapia online para usuarios de alcohol, por ejemplo. Rodrigo López, que también estuvo ahí, hacía con personas más depresivas, pero siempre me decía que por veces tenía este comentario de uso de alcohol. Y tenemos muchas aplicaciones que son de Suecia, de Australia, yo creo, que son aplicaciones y páginas web que son direccionadas para esta población. También hay UNIFES, el grupo que dije yo, NEPSIS, hace también algunas investigaciones por una página web que se llama PUB. Y en esta página web ellos hacen evaluación y prevención para el uso de alcohol con universitarios. Y hay otra página web que se llama Beber Menos en Brasil, que también es como una parcería, una investigación junto con la Organización Mundial de la Salud, que la idea es una prevención del uso de alcohol. Entonces, tenemos muchos estudios, muchas investigaciones que hacen distintas metodologías para conocer esto, y sí, nos trae muchos resultados positivos. Reducción del uso de alcohol, por veces reducción de síntomas de otros diagnósticos. Entonces, por veces es como solamente una intervención inicial para después ir a una psicoterapia. Puede ser también junto con otras intervenciones como Alcohólicos Anónimos o entonces un acompañamiento con psiquiatra. Todo esto es estudiado, investigado y por la mayoría de las veces nos trae resultados muy positivos. Y yo creo que en esta parte de adicciones tenemos ahí una gran, ¿cómo se dice en Brasil? Carta en la manga, porque es muy difícil por veces acceder a las personas y tenemos algunos datos que nos muestran que menos de un tercio de las personas llegan a un tratamiento, llega a una intervención que no usa alcohol o otras drogas. ¿Cómo vamos a hacer llegar más intervenciones a estas personas? Tal vez sea por esta modalidad online. Como les digo, no va a resolver todos los problemas, pero vamos a llegar a más gente y podemos hacer más por las personas en esto de la salud mental. Interesante, Karen. La verdad que podríamos quedar aquí mucho tiempo más escuchando de todos tus aportes y lo que ha generado las interesantes preguntas que han hecho, que hemos podido compartir de los participantes del Congreso, que agradecemos mucho, pero lamentablemente tenemos que cerrar.
Nada claro. dura para siempre, así que bueno, Karen, muchísimas gracias por tu disponibilidad, por tu generosidad, por todas estas respuestas y por todo el aporte impactante de las investigaciones que nos has compartido. Muchas, muchas gracias.